Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta guía rápida donde vamos a ver cómo grabarte y qué conceptos a tener en cuenta. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para poder grabarte tenemos que grabar la primera parte, que es el hook, el gancho, y luego la retención, cómo activar esa retención. Y bueno, en otras clases vamos a ver un poquito más a profundidad, pero ahora solamente vamos a tratar sobre la grabación, donde primero, para tener en cuenta lo que es la grabación, hay que considerar el hook. Hay que considerar que hay dos tipos de ganchos visuales en la grabación, que uno es el personaje y el otro es el ambiente. A ver. Todo esto ocurre en el primer segundo. Es lo que hace que las personas se detengan. Es lo que se llama el stop scroll. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta que lo visual del personaje tiene que tener congruencia con la autoridad y también que el ambiente de grabación tiene que transmitir los estímulos que llamen la atención. Es lo que hace que la persona se detenga en el primer instante. Es lo que el ojo humano ve en el primer segundo. Ahora, hay que evitar planos. Un momento. Amor. ¿Tenés efectivo o te retiro? Eh, retirame si querés. ¿Cuánto te retiro? 300. Ya. No, entonces ya. Ya, amor, voy a grabar, ¿ya? ¿No, me vas a volver a llamar para algo? No, no, ya no. Vas a estar en la reunión, ¿no? Ajá, voy a estar grabando unas cositas. Ya. Entonces te compro lo que pillan nomás. Ya. Ah, ajá, ya, amor. Está bien. Ya, amor, Ya, ya. amor. Chao. Chao, chao, chao. Vale, continuando. Entonces hay que considerar que el plano en el que vas a grabar, o sea, tu fondo de atrás, tiene que tener cierta profundidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener algunos estímulos de atrás, que pues, se pueda ver, no sé, si hay movimiento, mucho mejor, si hay movimientos de personas, movimientos de vehículos, o si estás en una habitación que sea lo más profundo, que se vea tu luz, que se vea algún instante. Ideal que siempre haya movimiento y más que todo en el primer segundo. ¿Sí? En el primer segundo porque es lo más importante. Luego, a ver, tienes que presentar dinamismo, movimiento, ya que lo estático no llama la atención, ¿ok? Si no se puede presentar ese dinamismo o esos movimientos, apoyarse en la edición para generar esos estímulos en el primer segundo. El gancho está de 1 a 3 segundos, donde el primer segundo es lo que hemos visto, el stock scroll, y el tercer segundo es lo que llamamos el gancho visual, verbal, perdón, verbal. A ver, ¿cómo sería esto? Lo que es el gancho. Sería prácticamente el hook, donde está dividido en dos partes. Este es, le vamos a poner el SC, que es el stock scroll, que es prácticamente de 1 segundo. Y estos dos es el resto del gancho, que son los 2 segundos. En total serían los 3 segundos. Ahora, ahora, hay algo que se percibe a primera vista, que es que es el gancho visual, es lo que percibe el ojo humano, es mucho más rápido que el auditivo, donde el gancho visual, como hemos visto, contempla lo que es el personaje más el ambiente, ¿sí? El ambiente que tiene que ser profundo, como ya lo hemos visto, y este de acá, el resto tiene que ser el gancho verbal o textual. Es lo que está escrito y en algunos videos o es lo que se dice. Ahora, este gancho verbal puede ser una pregunta de nicho, de sector, puede ser alguna acción, también puede ser alguna creencia. Por ejemplo, acciones de haz esto si quieres conseguir posicionarte como un referente, haz esto si quieres conseguir bajar de peso, etcétera. También las creencias, romper esas creencias o también situaciones cuando el formato es en tipo personaje, que eso lo veremos en siguiente. ¿Ok? Espero que quede claro todo esto hasta aquí, en los ganchos y por qué es importante esto. Ahora, ¿qué más? Ahora, para la retención, ¿qué es el resto del video?
Bueno, acá otra vez los dibujitos. Uno es el gancho, que este es el hook, y lo que aquí llamamos la atención y el resto del video es la retención, que ya es el desarrollo hasta llegar al CTA. ¿Sí? Vale, perdón por lo dibujo, pero trato de hacerlo rápido para que no dure mucho este video. Ok, ya hemos entendido. Ahora, la retención. La retención es que hay que jugar con los cambios de formato. Enseguida veremos los formatos. Cambios de plano, hacer acercamientos, alejamientos del personaje y a los detalles que hagan que el mensaje se entienda mucho mejor. O sea, cada frase, grabar en distintos planos o formatos. Cada 2, 3 segundos tiene que haber un estímulo que mantenga la atención, a menos que el video sea grabado en una sola toma. Ahora, hay que tener en cuenta que si no hacemos esos cambios de plano, esos movimientos de cámara con acercamientos, con alejamiento, bueno, va a tener en el video menos retención. Y si no podemos por alguna razón hacer esos acercamientos o alejamientos o movimientos de cámara porque estamos grabando una sola persona, no tenemos quien nos ayude, apoyarnos de lo que es la grabación, donde la grabación meter bastante B-roll. ¿Sí? Pero mejor es stock porque así vas posicionando tu marca. Ok, ahora, los formatos. ¿Qué formato hay? Hablando a cámara, este formato está muy quemado, entonces lo ideal es que no lo hagas. ¿Por qué? Porque el plano, aunque sea profundo en este caso, como vemos, está muy quemado. Vemos porque han sido utilizados desde el principio de que todo el mundo hace video, ¿sí? Y mayormente entramos a redes sociales a entretenernos y si vemos una persona prácticamente hablando a cámara, quiere decir que nos quiere enseñar, enseñar algo y nosotros no queremos aprender. Así que es importante tener en cuenta que este formato puedes hacerlo, pero vas a tener menor alcance. ¿Ok? Entonces, también hay otro tipo de formato que es el selfie. También podemos ir variando en los videos. El formato entrevista, que son dos personas que hacen simulación de una entrevista como un podcast. Alguien pregunta, el otro responde y así sucesivamente. ¿Ok? Otro formato blog, que este es el recomendable cuando no tienes quien te ayude a grabar, porque no vas a tener quien esté moviendo la cámara. Entonces, este formato es ideal poder utilizarlo, donde ya no estás hablando a cámara, sales en movimiento, haciendo cosas, un plano más alejado, más cerca, que ahora vemos en siguiente esos detalles. Y también formato POV, es como sacado del personaje, sacado de los juegos que no sé si has visto, quizás League of Legends o cualquier otro juego donde se ven las armas, se ven los brazos, se ve el movimiento como si estuvieras prácticamente tú en primera persona, viendo lo que hay dentro del fuego. Lo mismo acá, formato POV. ¿Ok? Luego tener en cuenta los planos. Antes de entrar a esto, vamos a considerar la regla de los 3 tercios. Siempre considerar que, bueno, todos los teléfonos tienen esta opción de poder activar esta rejilla y siempre considerar que la cabeza de las personas salgan en este ángulo, ¿sí? En cualquiera de estos puntos de arriba o esto de acá, ¿sí? Así, para poder darle como que mayor ambiente, mejor aspecto como tipo de película a las grabaciones, porque si no consideramos esto prácticamente, bueno, se puede hacer cualquier cosa y lo ideal es siempre acercarnos a lo más profesional posible, ¿ok? O también puedes investigar más de esto, de la regla de los 3 tercios, ¿ok? Luego, los planos. Esto lo puedes ver en las películas. Hay distintos tipos de plano, que son plano detalle, primerísimo primer plano, un poco más del rostro. Mayormente los carnets son primer plano. También podemos ver el plano medio corto, plano medio, eh, un poco más espacio dentro del cuerpo, plano medio largo, plano americano, plano entero, plano general y gran plano general. Mayormente se utilizan para dar a entender un poco más el contexto, ¿sí? Entonces, esto es para ir jugando
los planos cuando estás grabando. Para hacerlo mucho más dinámico, lo que veíamos, hacer el cambio cada 2 3 segundos. También tener en cuenta los ángulos, que puede ser desde arriba, ángulo desde arriba, frontal, ángulo desde abajo o bien desde la superficie. ¿Ok? Otro aspecto a considerar es la iluminación. Este, este contexto de grabación, de iluminación, sería cuando tú ya estás grabando en formato hablando a cámara, pero no es tanto recomendable, ¿sí? Si vas a grabar en formato blog, que es lo usual, o formato entrevista, siempre considerar que, bueno, tiene que estar tú aquí, la persona acá, y tu cámara acá, tal como está acá, la cámara frontal, y podríamos usar una sola luz aquí, y podemos utilizar alguna otra luz detrás para poder darle un trasfondo. Por ejemplo, podríamos hacerlo de esta manera, tal como muestra la imagen. Eh, Esto sería la persona. Bueno, en este caso, perdona, serías tú. Un foco de filtro. No recomendable. Si lo tienes, estos tipos de focos sería ideal, pero simplemente con uno o dos sería suficiente. Por ejemplo, estás tú aquí, un aro de luz para iluminar esta parte de acá, de tu rostro, y ya la cámara en esta posición. Y ya, si tienes este de acá, pues belleza. Si no, no hay problema. Lo mismo para blog. Para blog, donde vas a estar en movimiento, lo ideal es que se te ilumine lo más posible el rostro o todo el cuerpo, en caso del plano que estés usando, pero no tanto, no tanto, a no ser que estés dentro de una habitación que sea muy oscura. Ahí sí, ya hay que poner bastantes luces. Pero si vas a grabar afuera, donde tienes buena iluminación. Bueno, los celulares también tienen la opción donde lo presionas una vez, sale un sol y activas lo que es que tenga mayor iluminación. Algo importante antes que nada, que había quedado pendiente, es cuando tenemos un guión, lo que tenemos que hacer es empezar a grabar. Podemos, bueno, uno, poder ir a ver lo que es el gancho, cómo se ha grabado para tratar de replicarlo, porque es lo más importante y es lo que ya está validado. ¿Vale? Luego en la parte de grabación, tener en cuenta que cada reglón tiene que ser una escena diferente para que de esta manera sea dinámico. ¿Ok? En este caso tenemos voz en off, que sería una sola toma. Luego, el 90% de las personas se cepillan y después de desayunar y esto es lo peor que pueden hacer. Vale, esta como es una frase larga, hasta ese momento, si es que no tienes muy buena comunicación, ya la persona se ha ido. Entonces, lo que tienes que hacer es un truquito aquí. Cada vez que vayas a mencionar y o lo que veas dentro del guión, presionar aquí. Bueno, tenemos una barra donde que indica que son dos escenas. El 90% de las personas se cepillan después de desayunar y esto es lo peor que pueden hacer. Ahora, a partir de aquí serían dos escenas. Luego, esta de acá sería otra escena, que no es tan larga y podemos hacerla en una sola escena o con un ángulo diferente. Por ejemplo, soy Maricruz y como dentista te voy a contar hasta aquí, puede ser un ángulo de frente y de otro ángulo, lo que otros dentistas no te dicen. ¿Sí? Ahora, luego entramos a lo que es el contexto. La mayoría de las personas se cepillan después de desayunar. Hay una coma, entonces podemos hacer un cambio de escena, ¿vale? Cambio de escena hasta porque las personas, porque piensan que así eliminan restos de comidas. Hasta aquí es otra escena diferente. Luego, y claro, tiene sentido. Aquí hay 3 puntos que significa un espacio, un silencio dentro de la grabación. Y aquí otra barrita donde podemos hacer otro cambio de escena que es con otro plano o con otro ángulo. ¿Vale? Lo mismo para esto de acá. Este hábito parece lógico, pero es uno de los mayores errores, uno de los errores más comunes, paréntesis, perdón, barra, que veo como dentista. ¿Ok? Entonces, así podemos ir haciéndolo más dinámico para esa retención, cambiando lo que son los planos, los ángulos y de esta manera hacer que la retención sea mayor en tu video.
¿vale? Lo mismo para acá. Cada renglón es una escena y si hay un i o si hay una i, si hay una coma o si ves que la frase está muy larga, poder ver dónde podemos dividirlas y ya hacer ese cambio de escena o ese cambio de ángulo. ¿Sí? Lo mismo para todo. Ahora, normalmente las personas cuando ven el video hasta la mitad y un poquito más, podríamos decir que ya se quedan hasta el final por el coste hundido. ¿Ok? Entonces, hasta acá podríamos decir que sí o sí que tenemos que trabajar con bastante énfasis los cambios de escena y ya a partir de un 70% del video podríamos no tener que hacer tantos cambios de escena porque ya por el coste hundido las personas se quedan viendo hasta el final. ¿Vale? Bueno, espero que esto sea de mucha ayuda y sin nada más que decir, chao, chao.